corazón. Pero yo quiero que usted entienda algo, que el reino de Dios es cosa que se conquista y solo los más decididos son los que se adueñan de él. De eso es de lo que yo le voy a hablar hoy. El reino de Dios es cosa que se conquista y solo los más decididos son los que se adueñan de él. Mateo capítulo 11, versículo 12, palabras de Jesús. Jesús habló algo acerca del reino para que nosotros entendiéramos que aunque el reino es nuestra herencia, porque como Jesús mismo dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, Él nos hizo advertencia y nos señaló cosas que debiéramos prestar atención en el camino a la herencia del reino. Y Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora. El problema de la iglesia moderna es que creen que esa violencia que está sufriendo el reino de los cielos se acabó con Juan el Bautista y se acabó con Jesús. Pero Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, habló de días pasados, referente al tiempo en el que él estaba. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Otra versión que me gustó mucho dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, y de allí tomé mi título, es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Yo quiero que usted entienda algo. El reino como herencia nuestra es algo codiciado por nuestro enemigo, por el enemigo de nuestra alma. ¿Por qué? Porque él estaba en ese reino, él tenía un dominio en ese reino y él fue expulsado de ese reino. ¿Por qué Satanás tiene una lucha férrea con que usted y yo no heredemos ese reino? Porque él fue expulsado de ese reino y él sabe que el llamado de herencia de nosotros para ese reino no es como él estaba en servicio en ese reino, sino es que nosotros vamos a gobernar en ese reino. Yo quiero que usted entienda esto y que lo tengamos bien claro. Y hoy estuvo todo el día eso en mi mente y venía viajando de Ciudad de Panamá acá y venía desde los días del Juan el Bautista hasta ahora. Hasta ahora. Y le decía, Señor, danos la revelación de que entendamos que estamos en una lucha, pero una lucha que no podemos pelear con armas carnales. El apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, son poderosas en Dios, dentro de Dios, para destrucción de fortalezas. Y el apóstol Pablo dijo cuáles eran esas fortalezas o cuál era el propósito de esas armas que nos vienen a atacar. Y él dijo, derribando, número uno, todo argumento. Lo más peligroso en el avance a la conquista del reino son argumentos. Argumentos religiosos, argumentos políticos, argumentos doctrinales, argumentos ideológicos. Pablo dijo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros mismos, y yo quiero que usted entienda algo. La violencia por el reino de Dios no está afuera, está adentro. ¿Usted está aquí conmigo, por favor? Esa violencia que el reino de Dios está sufriendo no está afuera, está adentro. Hay una lucha diaria por el reino de Dios. Usted tuvo que pelear una batalla. Algunos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta, para poder estar hoy aquí sentado. Usted tuvo una lucha, usted tuvo una batalla, usted tuvo contratiempos, usted tuvo cosas, usted tuvo situaciones, usted tuvo ganas de rendirse, es una lucha violenta contra el reino que usted carga, contra el reino que usted representa. Pero ¿por qué usted está aquí? Porque solo los que perseveran, solo los violentos, solo los que responden al reino, como el reino de las tinieblas está atacando, son los que van a heredar. Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en... ok. Preste atención a esto, por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde ese momento, es decir, desde los días del Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado. Y todos, diga conmigo todos. Diga conmigo todos. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero resulta que por más que todos se esfuercen, todos no van a entrar en él. Y yo sé que pueda sonar duro, porque Satanás tiene un esfuerzo, porque él cree en su mente que él puede volver a entrar. Hay gente que cree que con pecado puede entrar en el reino. Y usted se está esforzando en servicio, pero no en santidad. Pero resulta, mi Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y para entrar en este reino, el requisito número uno, más que servicio, es santidad. Y la iglesia moderna está invirtiendo más tiempo en servicio que en santidad. Por eso es que cualquiera puede servir de cualquier modo. Por eso es que la iglesia moderna no quiere predicar de santidad, porque la santidad asusta a los pecadores. ¿Usted escuchó lo que yo dije? La santidad asusta a los pecadores. La santidad no asusta a los santos, no asusta a los justos, no asusta a los que aman a Dios. La santidad asusta a los que quieren estar en pecado, los corretea, porque ellos no quieren vivir en santidad. Ellos saben que el reino demanda arrepentimiento y santidad. Sin esos dos pilares no hay reino. Si yo no vivo arrepintiéndome, si yo no vivo en santidad, no tengo reino. No puedo operar en el reino de Dios. Yo quiero que usted aprenda a ver el reino como un lugar geográfico en el espíritu, que debe ser conquistado. Cada vez que yo oro, yo trato de ubicar ese lugar geográfico en el espíritu que yo tengo que conquistar. Yo tengo que conquistar. Hay un reino invisible, que solo los violentos lo heredarán, y yo lo tomo por la fuerza. Ese reino tiene que tomarse por la fuerza. Si no, usted va a seguir siendo víctima del diablo, víctima del sistema, víctima de las circunstancias. Usted tiene que pararse, ubicar en su espíritu ese lugar geográfico y decir: voy a conquistar esa montaña. Tiene que tomar la actitud de Caleb, que no importa las circunstancias que estén afuera, usted diga: dame ese monte, que con mis fuerzas yo lo voy a tomar. No le voy a temer a ningún gigante, no le voy a temer a ninguna circunstancia. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, quiero advertirle algo, y no es para que usted tenga miedo. Cada vez que nosotros decidimos conquistar el reino, entramos en una batalla. Es inevitable. Es inevitable porque vivimos en un choque de reino. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y cuando yo quiero entrar y conquistar, se va a levantar el reino de las tinieblas para tratar de intimidarme. Porque no me puede robar el reino. Entienda algo. Satanás no te puede robar el reino, pero sí puede hacer que tú menosprecies el reino. Satanás no te puede quitar el reino, pero sí puede hacer que tú lo cedas, que tú lo dejes, que tú decidas no conquistar. Satanás sabía que no podía quitarle el reino a Adán, por eso lo manipuló para que Adán lo cediera. Y no ha cambiado su técnica, no ha cambiado su forma de operación. Él no lo puede quitar, pero él quiere que tú lo menosprecies, que tú lo tomes en poco, que tú decidas no esforzarte por ese reino. Ese reino, visto como un lugar geográfico en el espíritu, es el lugar de justicia, es el lugar de paz, es el lugar de gozo que está disponible para todos los hijos de Dios. Hermano, yo quiero que usted entienda una cosa: su paz tiene que ser conquistada, su gozo tiene que ser conquistado, su amor tiene que ser conquistado, y eso va a llevar una batalla. Satanás, si pudiera, nos perturbaría 24 horas, 365 días del año. Si nosotros le permitimos a Satanás eso, él lo hace y él es feliz. Satanás es feliz cuando usted y yo estamos turbados. Satanás es feliz cuando usted y yo no tenemos paz. Satanás es feliz cuando se cometen injusticias en contra nuestra. Él es feliz. Y por eso nosotros tenemos que combatir ardientemente, estar ahí, andar en el reino,
no tiene nada que ver con posesiones materiales o posiciones políticas en este mundo. Eso no es reino. Reino no es lo que tú tienes. No tiene nada que ver con lo que tú tienes. Porque resulta que Juan el Bautista tenía desierto, vestía piel de camello, comía langosta con miel silvestre, pero cargaba reino. No tiene, claro que el reino te va a bendecir y todo lo demás, pero ¿qué ha pasado? Satanás no le ha preocupado la postura que ha tomado la iglesia moderna en hacer más énfasis en lo que el reino te da que en lo que el reino es. Satanás no le preocupa eso. La iglesia moderna, ¿en qué es lo que hace énfasis? Escuche los mensajes. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a dar carro, casa. Todos son añadidurías. Y la esencia de lo que es el reino, la iglesia moderna no lo está enfatizando. Porque yo creo que usted entienda algo. Reino tiene un precio que pagar. Y la iglesia moderna no quiere hablar de precio, no quiere hablar de sacrificio, no quiere hablar del absolutismo del reino. Mi papá en estos días dijo algo que a mí me bendijo mucho. La gente del reino no tenemos vida secular, toda nuestra vida es espiritual. Y si usted quiere operar en la dimensión del reino, entienda que toda su vida es espiritual. Hace unos cuantos meses, cuando nuestro líder Mena empezó a trabajar conmigo, me dijo: yo me he dado cuenta de algo, mi pastor. Todo lo que se mueve alrededor suyo es espiritual. Todo lo que se mueve, los negocios que usted hace, la construcción que está haciendo, todo es espiritual. Y todo Satanás se le trata de oponer. Él me dice: jamás me había pasado eso. Cada vez que yo emprendo algo con usted, usted tiene una batalla espiritual. Y le dije: ¿sabe por qué? Porque yo soy espiritual. Porque yo ando en el espíritu. Y como yo entiendo que yo no tengo lucha contra sangre ni carne, pues Satanás se me va a oponer al mínimo proyecto que yo intente. Pero eso no me intimida. Eso, yo le decía, ya estoy acostumbrado. Ya me he acostumbrado a la lucha. No me intimida. Si ustedes son agentes del reino, tienen que entender eso. Tiene que haber una manifestación de la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Tengo una pregunta. ¿Dónde están los hombres, mujeres, jóvenes y niños violentos que están dispuestos a ejercer violencia para conquistar ese reino? ¿Dónde están los hombres de violencia espiritual que están dispuestos a pagar todo por el todo, a sufrir hasta las últimas consecuencias para entrar en este reino de dominio eterno? ¿Sabe cuál es el problema? La iglesia moderna no conoce sufrimiento. Pero es que mi Biblia dice que el reino se entra con muchos padecimientos. Y ahora sí se enfrió esto. Hermano, nuestra humanidad no quiere oír de sufrimiento, hermano. Nadie quiere pincharse una uña. Pero no hay otra forma. Por eso es que no pueden vivir en la dimensión del reino. Porque quieren vivir orando oraciones superficiales de 10 minutos, de 30 minutos. El más santo ora 1 hora. ¿Quiere que le diga lo que yo he descubierto para este reino? 1 hora de oración no funciona. Jesús busca violentos que arrebaten el reino. Resulta que es evidente desde los días de Jesús, es evidente por las propias palabras de Jesús, que cada vez que el reino es anunciado, provoca un deseo en los hombres por entrar en él. Cada vez que se habla del reino, los hombres quieren entrar en él. Pero resulta que un deseo no es suficiente. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, preste atención. Un hombre que oía a Jesús, que seguía a Jesús, que el mensaje del reino de Jesús lo tenía cautivo, lo tenía enamorado, que él dijo: yo quiero entrar. Y Jesús tuvo que aterrizarlo, porque él tenía un gran deseo. Juan 3, 1 al 6, por favor, audiovisual.
tenía un gran deseo. Él estaba estudiando la forma de entrar, pero resulta que el reino no se entra con técnica. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un maestro. Nicodemo enseñaba, pero se dio cuenta que Jesús no solo era un maestro, sino que era un maestro que había venido de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un maestro que vino de la escuela, de la universidad, y un maestro que vino del corazón del Padre? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el que vino de la universidad te da letra muerta, pero el que vino del Padre demuestra señales, milagros, prodigios. Nicodemo dijo: este maestro tiene algo diferente, y lo diferente es que nadie puede hacer lo que él hace si no está Dios con él. Entiéndame algo, iglesia. Nicodemo enseñaba doctrina. Nicodemo era un principal en la sinagoga. Él enseñaba, él conocía la ley, él conocía a los profetas, él entrenaba gente, pero él decía: Jesús conoce la ley como yo, Jesús enseña como yo, pero hay algo que él tiene que yo no tengo, y son las señales que hace. Y la única forma en todo mi estudio que yo encuentro es que nadie puede hacer esto si Dios no está con él. ¿Sabes qué es lo peligroso? Que podemos predicar sin que Dios esté con nosotros. Podemos enseñar sin que Dios esté con nosotros. Podemos cantar sin que Dios esté con nosotros. ¿Usted está siguiendo? Porque nadie puede hacer estas cosas. Nadie, o sea, las otras las puede hacer. Cualquiera enseña, cualquiera predica, cualquiera canta, pero nadie puede hacer estas cosas. ¿Qué era? Demostración del poder de lo sobrenatural, manifestación visible del reino, si no está Dios con ustedes. Y me gusta porque Nicodemo dijo: sabemos quiénes. La compañía de maestros de la época, la compañía de religiosos. Yo quiero que usted entienda algo. La religión siempre ha odiado a los agentes del reino, a los hombres y mujeres del reino, porque no son como ellos, porque no encajan con ellos, porque no se pueden cuadrar con ellos. Y Nicodemo dijo: sabemos se refería a él y a todo lo que él representaba. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer ¿estas qué es? ¿Estas qué? Tú puedes enseñar, yo puedo enseñar como tú, Jesús, pero nadie puede hacer estas señales que ¿quién hace? ¿Que quién hace? Que tú haces. Todos pueden enseñar esta doctrina que tú enseñas. Todos pueden hablar de este reino que tú hablas, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que esté Dios con ustedes. Y la iglesia no lo ha entendido. Hermano, olvídate de la homilética, de la hermenéutica, de la exégesis y exégesis. Olvídese de todo eso y enfóquese en el reino. Conquiste ese reino con señales visibles y tangibles. Porque resulta que Nicodemo enseñaba como Jesús, pero había algo que llamaba la atención en Jesús, de Nicodemo y de todo el mundo, y eran las señales. No me importa lo que opinen, no me importa lo que la gente diga, yo sigo demandando señales visibles y tangibles del reino. Yo no puedo hablar de un Dios que no se expresa, que no se muestra visiblemente. Yo no soy profesor de historia, yo soy predicador del evangelio. Escúcheme, los predicadores y predicadoras de esta iglesia, usted no es un profesor de historia, usted es un predicador del reino. Cuando usted predica, el reino se manifiesta. Cuando usted predica del reino, tiene que levantarse Nicodemo y decir: nadie puede hacer lo que él hace si no está Dios con él. Tal vez Nicodemo tendría más preparación académica que Jesús, pero Jesús cargaba algo que se llamaba reino, que Nicodemo no lo tenía. Nicodemo tenía una posición en un reino humano. Jesús traía una manifestación de un reino sobrenatural. No se desgaste por una posición en un reino humano.
busque conquistar una manifestación de un reino espiritual. Sigo leyendo, ponme lo que sigue, hijita, por favor. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Espérate, Jesús, yo te estoy hablando de las señales que tú estás haciendo y tú me estás llevando por otro lugar. Ya me extravié, yo no sé de qué tú me estás hablando. Y Jesús le dice: de cierto os digo. Dicho de otro lenguaje, en verdad te digo, que nadie, diga conmigo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo, un maestro experimentado, porque resulta que cuando yo me encuentro con el reino de Dios verdadero, todo mi conocimiento, toda mi experiencia, toda mi trayectoria quedan reducidas a nada. Hermano, no estamos hablando de un ignorante, estamos hablando de un hombre docto en la ley, y que se supone entendiera a cabalidad la palabra. Pero es que cuando se te manifiesta el reino te lleva a una dimensión que tu mente humana jamás ha alcanzado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces nos enfocamos en lo que no es importante. Jesús le habló de reino, y Nicodemo se enfocó en lo que él sabía, porque a veces le tenemos miedo a lo desconocido. Yo quiero lo que yo sé, que yo puedo controlar. Nicodemo entendía el proceso de nacimiento, él lo entendía. Por eso él dijo: vamos a debatir de lo que yo sé. Por eso la religión lo que no puede hacer lo ataca, lo que no puede imitar lo ataca. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Acabo de alabarte por la gran manifestación que has hecho, pero me estás demostrando zamarra ignorancia, diciéndome que tengo que nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Explícame ese proceso, porque resulta que lo que yo conozco es que cuando existe la fecundación de un óvulo, un espermatozoide, dura 40 semanas esa criatura en un vientre para que nazca, y no puede volver a entrar por más que quiera. Aunque haya nacido incompleto, la mamá no se lo puede volver a regresar y decir: no, es que le falta el oído, le falta la nariz, le falta la boca, vaya para él. No se puede. ¿Cómo lo voy a poder hacer siendo viejo? ¿Cómo lo voy a poder hacer siendo viejo? Verso 5. Me gusta la paciencia y el amor de Jesús para enseñar, porque Jesús nunca nos degrada cuando nos va a enseñar. No importa el grado de ignorancia que podamos tener, Jesús no usa eso como un punto para humillarnos. Por eso que cuando yo los traigo para entrenamiento de ministro aprobado o entrenamiento, les digo siempre al que estoy entrenando: no hay respuestas malas. Si usted no sabe, y siempre le digo a mis estudiantes, aún en el colegio, está prohibido burlarse de la pregunta que alguien haga, porque resulta que tú te puedes saber esta, pero yo te puedo hacer 10 que tú no te sabes. Y yo soy de los que, hermano, yo pregunto muchísimo. Creo que por eso he aprendido muchas cosas que no tienen que ver tal vez con mi rama profesional o mi llamado. Porque yo pregunto: ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y cómo sirve esto? ¿Y cómo se hace esto? Porque el que más pregunta menos se equivoca. Hay que aprender a preguntar. Entonces, Jesús no le dijo: Nicodemo, tú eres un ignorante. ¿Qué te pasa a ti, Nicodemo? ¿Cómo tú me vas a preguntar esa tontería? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, en el mismo tono, con la misma palabra, de verdad te digo, que el que no naciere del agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe dónde está el problema? En que hay gente que habla lengua,
danza, salta, patalea, pero no ha nacido de la palabra. El que no naciere del agua y del espíritu no puede, no, y aquí ya se pone difícil, porque en el reino de los cielos no entra carne. ¿Usted está aquí conmigo? Jesús le habló anteriormente de ver, y ahora le habla de entrar, de accesar. Le digo, Nicodemo, de verdad te lo estoy diciendo, que si tú no naces, si tú no te conviertes en una nueva creación espiritual, no vas a poder entrar. Estás tratando de meter tu mente al reino, y lo que debe entrar al reino es tu corazón. Lo que debe entrar al reino es lo que realmente tú eres, el yo espíritu. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta, Nicodemo, que lo que es nacido de la carne, la definición que tú me diste, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, como el reino que yo represento, como el reino que yo manifiesto, espíritu es. Entonces, como el reino es nacido del espíritu, es un espíritu, es espiritual, y al menos que tú te hagas espiritual, no vas a poder accesar allí. No todos, a pesar de que Jesús está buscando violentos que arrebaten el reino, no todos son capaces de convertir ese deseo de querer el reino en una realidad. Porque el reino está en la dimensión del espíritu y lo invisible, lo que John Guichot llamó la cuarta dimensión. No, pero para yo llegar a la dimensión del espíritu, yo debo deshacerme de mi carne. Y perdóneme que tal vez le voy a sonar legalista, pero con 20 minutos de oración usted no llega. Porque resulta que, yo no sé usted, pero las primeras 2 horas de oración yo las uso para combatir con mis pensamientos de todo lo que hice en el día y todo lo que tengo pendiente para hacer mañana. Tengo que someter esos pensamientos. Yo no sé si a alguien le pasa eso cuando ora o de una vez entra en el espíritu. Yo no puedo, porque me vienen los pensamientos. Entonces, después que paso ese nivel de combatir conmigo mismo, viene el diablo a decirme, Dios no te oye, me recuerdas todas mis fallas del día. ¿A alguien más le pasa eso? Entonces, tengo que pelear con eso. Cuando ya terminé de combatir esas dos áreas, entonces puedo empezar a penetrar. Si usted penetra, apenas usted se postra, hermano, enséñeme cómo, necesito aprenderlo. Porque resulta que a veces paso más tiempo bregando con deshacerme de mi carne que el tiempo que paso penetrando en el espíritu. No es fácil. Orar no es fácil. Yo les dije hace un tiempo que el Señor me cambió la definición de oración. Y todos hemos oído, orar es hablar con Dios. No. Orar es oír a Dios. Orar no es yo hablo. Orar es yo oigo. Sé orar cuando sé oír a Dios. De otro modo estoy rezando rosario, diciendo una oración. Pero orar es aprender a oír a Dios. Es aprender a hacer silencio a veces para que Él hable. A veces llego y Dios dice, no quiero que digas nada, yo voy a decir. Otras veces estoy tiempo allí y Dios no dice nada. Pero estoy ahí, en fe, creyendo de que Él está ahí. Entonces, esto pone el reino de Dios más allá de la dimensión natural de nuestros 5 sentidos y de nuestra comprensión mental. El reino de Dios va más allá de nuestros 5 sentidos naturales. Por eso tiene que ser en el espíritu. Tiene que ser un reino espiritual. No se imagina un reino con corona, con trono, con cetro, aunque todo eso hay en el reino. Pero es una dimensión espiritual. Es una dimensión sobrenatural. Imaginemos el reino como una fortaleza con altas murallas y que a primera vista se ven imposibles de escalar. Y tú dices, yo creo que no voy a poder. Pero tú tienes que empezar a trabajar. Escalar una gran muralla requiere trabajo.
penetrar el reino requiere trabajo de oración. Yo tengo que orar. Y no orar cuando yo me voy a parar aquí o cuando me enfrento a las luchas. Yo tengo que orar para penetrar. Y una vez yo penetro, yo entonces opero desde allí. ¿Por qué Jesús en medio de la tormenta podía dormir? ¿Alguien está aquí? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque el que ora antes de la tormenta reposará en medio de la tormenta. El problema de los cristianos modernos es que han aprendido a orar en la tormenta. Le han enseñado a reaccionar en oración, no a accionar la oración. Esa no es la forma. Porque oramos en ansiedad cuando estamos orando en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Pero quiero que diga algo. Satanás no puede definir cuándo ni cuánto tiempo yo oro. Si lo que te lleva a ti a orar es el problema que tienes o el horno de fuego que te prendieron 7 veces más, Satanás es tu Dios. Porque es él quien define cuando tú oras. Es la prueba, es la tribulación. No, yo oro porque amo a Dios. Yo oro porque quiero tener comunión con Él. Yo oro porque yo quiero estar ahí con Él. Y viene la tempestad y viene la tormenta y yo tengo paz. Porque yo sé que el que está dentro de mí se va a levantar a reprender el viento, a callar el mar. Razón por la cual hay violencia para entrar en el reino. Pastor, ¿por qué si somos herederos del reino? Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hay oposición para entrar, hay violencia para entrar. Lo primero es porque hay un conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual. Por eso es que hay violencia para entrar. Lo segundo, espérate, déjame te explico esto de conflicto espiritual. El conflicto espiritual no es entre Satanás, y Dios. El conflicto espiritual lo tengo yo adentro. Yo peleando con mis conceptos. Por eso el apóstol Pablo dijo: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo tengo un conflicto espiritual dentro. Yo tengo una lucha. Por eso yo tengo que hacer violencia, porque dentro de mí hay una lucha, hay una batalla. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que quiero hacer no hago. Pero yo tengo que entender que necesito su gracia. Lo segundo es porque hay un choque de reino. Está el reino de las tinieblas, que nunca, escúchame, el reino de las tinieblas nunca va a aceptar que te perdió. No lo va a aceptar. Pastor, ¿por qué? Porque sabe lo que tú representabas para ese reino. Resulta que cuando tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, Satanás perdió un soldado bueno. Y el asunto es que a veces no entendemos, no entendemos lo que valemos, lo que somos. ¿Cómo es posible que Satanás y el reino de las tinieblas tengan más revelación de lo que nosotros representamos que nosotros mismos? No, y 1000 veces no. Y está ese conflicto, está ese choque del reino entre la legalidad o no de la transferencia que se hizo, de la redención que se hizo por usted y por mí para llegar a este reino. Y el hombre que quiere entrar tiene que hacer violencia en 2 ámbitos. Primero, violencia para salir del reino de las tinieblas. Esa es una lucha que tenemos todos los días. Seamos honestos. ¿Cuántas veces nos ha dado ganas de regresar? Y de eso que yo nunca he estado allá. En la praxis, yo nunca he estado allá. Desde que yo salí del vientre de mi madre he estado aquí. O por lo menos es lo que yo he creído. Pero recuerda que nuestro primer padre, Adán, le dio derecho al lado de allá sobre nosotros. Hasta que nosotros decidimos quitarle ese derecho y dárselo al que siempre lo ha tenido. Pero usted tiene que entender que el hombre que quiera entrar tiene que hacer violencia en 2 ámbitos.
violencia para salir del reino de las tinieblas y violencia para entrar en el reino de la luz. Solo los violentos lo arrebatan. Hay una fuerza que te quiere alar para devolverte al reino de las tinieblas. Hello. Y hay una lucha por entrar, porque a veces quiere como cerrarse eso. Y tú tienes que hacer esa violencia, empujar. Yo pertenezco al reino, fui llamado al reino, voy a operar en el reino. Esa es la violencia que hay y que va a haber. Entienda algo. La violencia para entrar en el reino no es tanto contra el reino. Tienes que entender eso. Déjese de estar aquí. Vamos a bombardear las puertas del cielo para que las bendiciones caigan. Es antibíblico. ¿Sabe lo que significa un bombardeo? Una destrucción. Les estoy enseñando, hijitos. Tú no puedes destruir las puertas de tu reino. Pero como eso suena sensacional, bombardeamos las puertas del cielo. ¿Tú pondrías una bomba en la puerta de tu casa? ¿Alguien pondría una bomba en la puerta de su casa? ¿Y por qué queremos bombardear el cielo? Hello. El cielo está dispuesto para nosotros. El problema no está en el cielo. Así que saque eso de que voy a bombardear el cielo, voy a bombardear. No. El cielo es suyo. El cielo es suyo, su herencia. Hello, es donde está su Padre. Los cielos son los cielos de Dios y la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Hello. Los cielos es donde Dios está en su trono y dice que sobre la tierra tiene sus pies. Entonces no voy a destruir el lugar de mi morada. No lo tengo que destruir. No le tengo que hacer esa violencia. Sino, esa violencia tiene que ser contra nuestra resistencia natural. Nuestro hombre natural se resiste. Una pregunta. ¿Qué es lo que más nosotros cuidamos? ¿Por qué usted no anda desnudo por allí? ¿Por qué si llueve de noche usted no sale a mojarse? Vamos, hoy es miércoles, hoy está permitido que me respondan. Porque usted va a pescar un resfriado, ¿o no? ¿Por qué usted come todos los días? Porque si no, afecta a su cuerpo. ¿Está conmigo? Hello. ¿Por qué usted vive tratando de comer saludable? No. Nos preocupamos más por lo natural que por lo espiritual. Cuidamos más lo natural que lo espiritual. Y es una lucha que vamos a tener, que tenemos que ejercer violencia. Sobre toda cosa guardada, dijo el Señor, guarda tu corazón, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Yo tengo que ser más preciso con lo espiritual que con lo natural. Y que nadie me malentienda que yo le estoy mandando a dañar su cuerpo. No. Si usted cubre su cuerpo, ¿por qué deja su espíritu desnudo? Si usted alimenta su cuerpo, ¿por qué deja su espíritu que sufra hambre? Si usted le da agua fresca a su cuerpo, ¿por qué deja su espíritu sediento cuando quiere beber el agua de la palabra? Entonces, esa resistencia, esa lucha contra nuestra resistencia natural y la resistencia espiritual de Satanás para que nosotros no entremos al lugar de autoridad y dominio que amenaza su reino ilegal en la tierra. Satanás ha tenido un reino ilegal en la tierra porque los legalmente herederos del reino en la tierra no han ejercido su derecho. Ejemplo. Y aquí en Colón lo podemos ver casi siempre. Vieron un terreno allí y la gente se metió a vivir. Creo que pasa en todo este país. La gente se metió a vivir ahí, levantó casa, hizo lo que le dio la gana. Vivieron 10, 15 o 20 años. Nadie les dijo nada.
15 años después, viene una persona con unos documentos y dice: resulta que yo soy el dueño de estos terrenos y ustedes invadieron mi terreno. Y se forma un litigio legal, porque el dueño legal tiene que expulsar a los invasores. ¿Y qué dicen la gente? Es que hemos vivido aquí 20 años, pero eso no te da derecho legal sobre eso. Pero es que él viene ahora porque él tiene plata, pero eso no te da derecho legal sobre eso. Pero es que yo construir mi casa, eso no te da derecho legal. ¿Sabe qué ha pasado? Hay demonios que han estado en tu línea familiar durante siglos, durante décadas, y se sienten dueños de ustedes, de su familia, hasta que usted toma autoridad y le dice: ¡hey! Eres un invasor, yo tengo los derechos legales, Jesús lo compró, así que hasta aquí llegaste. ¿Qué dice el demonio? Se resiste en salir porque yo he estado aquí por 6 generaciones y yo no voy a salir. Yo voy a seguir dañando toda la generación hasta que alguien tiene que hacer violencia y decir: te vas porque tengo derecho legal sobre esto. Es lo que pasa con los demonios, es lo mismo. Se lo he ilustrado lo más fácil posible. Los demonios se resisten. Usted revisa su línea genealógica y usted ve: su tatarabuelo fue pobre, su abuelo fue pobre, su abuelo fue borracho, y se viene cumpliendo, y toda una línea igual, hasta que alguien dice: hasta aquí llegaste, Satanás. Eres ilegal, ha sido ilegal tu derecho sobre esta familia. Ha sido ilegal. Y los demonios dicen: no, nosotros dominamos. Los Becerras son así, los González son así, los Rodríguez son así. Y así se me dice: Satanás, lo siento mucho, pero hay alguien que tiene derecho legal de esta generación de Becerra. No me importa lo que hiciste anterior, no me importa cuánto tiempo viviste, hasta esta generación llegaste porque ejerzo el derecho legal. ¿Y qué dice la gente? Volviendo al ejemplo natural, que son malos, están expulsando a la gente que no tienen casa. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a vivir? La justicia no es mala, es justa. Si no tienes los derechos del lugar, aunque tú tengas la necesidad del lugar, no te puedes quedar. Jesús llega a un lugar llamado Gadara. Había un endemoniado cargado de legiones de demonios. Jesús llegó: ¿qué tienes conmigo? No me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, porque son muchos. Pero si usted lee el antecontexto, dice que ese hombre moraba en los cementerios y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque él la rompía. Pero llegó alguien, que los demonios sabían. Hermano, ¿usted cree que cuando los invasores están metiéndose en la tierra ajena, ellos no saben que eso tiene que tener un dueño? Ellos están conscientes de que le va a venir en algún momento un conflicto, pero algunos quieren coger la lucha. Los demonios sabían que llegó el que tenía el derecho legal sobre ese gadareno. Y le digo: ¿qué tienes conmigo? He vivido con él ha vivido con nosotros toda la vida, somos su dueño. Y Jesús le dice: afuera. Y yo sé que eso es lo que Jesús está haciendo hoy con tu línea familiar. Está mostrando el derecho legal que tienes sobre tu familia. Y hay demonios que están siendo expulsados de tu generación. Hay maldiciones generacionales que se están quebrando. Hay demonios que están saliendo, están siendo libres vida. ¿Y qué dijeron? Permítenos. Ya no reclamaron derechos. Ya no se podían quedar en el Gadareno, porque llegó el que tenía la llave del reino. Llegó el dueño de ese hombre y le dijo: voy a ocupar la vida que compré. ¿Y qué dijeron? Permítenos ir al hato de cerdos. Escuchen una cosa, iglesia. No puede ser que los cerdos tengan más revelación que algunos cristianos. Algunos cristianos endemoniados. Bueno, no lo voy a llamar cristiano porque se supone que un cristiano verdadero no puede estar endemoniado.
y caminan con su demonio por allí y defienden sus demonios personales. Yo soy así. Ese orgullo es mío. A mí nadie me dice nada. Yo no me doblego ante nada. Agarran su peluche ahí. Él me hirió, yo no lo voy a perdonar. Tienen ahí esa raíz de amargura. Mano, cuando los demonios saltaron al hato de cerdo, ¿sabe qué hizo el hato? Dice que se precipitó. Los cerdos dijeron: no fuimos diseñados para cargar demonios. Si los cerdos se rebelaron a tener esa legión adentro, ¿por qué los cristianos, algunos cristianos la quieren tener? No, y 1000 veces no. Primero de Pedro 5:8 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mano, cada vez que Satanás quiere influenciar mi vida, yo me acuerdo del hato de cerdo y yo digo: ¿qué te hace pensar, demonio, que los cerdos no te quisieron adentro y yo te voy a dar lugar en mí? No, y 1000 veces no. Aquí no vas a entrar, porque yo no soy un cerdo. Hello. Y aún los cerdos tuvieron revelaciones, decidieron ahogarse. Sé sobrio y velad. Velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, tenemos un adversario, tenemos alguien que nos adversa, tenemos alguien que está luchando contra nosotros. Anda alrededor, está rondando tu casa, está rondando tu negocio, está rondando tu vida, buscando a ver qué se devora. Por eso tienes que ser sobrio y velar. Ahí está pendiente, en oración, en la línea de oración, en la batalla, saber que tú tienes una responsabilidad. Bueno, a veces yo no me quiero levantar, mi cuerpo no quiere pararse. Cuando esa alarma suena a las 3 de la mañana, mi cuerpo no quiere pararse. Pero hace unos días atrás mi esposa me dijo algo que a mí me inyectó así el carácter de responsabilidad sacerdotal. Ella me dijo: es que tú saltas de la cama y yo salto atrás de ti a orar. Si tú no te paras, yo no me paro. Y yo dije: ¿qué? Pues ya no solo tengo que saltar por mí, tengo que saltar para que ella salte. Porque si dos nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos será hecho. Hello. Y ella tal vez se quede arriba y yo bajo y estoy ahí abajo, pero yo estoy con la seguridad de que ella está arriba empujando y yo estoy ahí empujando. Estamos ahí, estamos buscando, porque hay una responsabilidad. Sé sobrio y velado. Siempre le digo a mis hijos: hey, Satanás si pudiera nos mata. Satanás si pudiera te acaba, pero no puede, porque cada vez que se acerca a ti se encuentra con el cerco que Dios le puso a Job. Cada vez que trata de acercarse a tus hijos, hermano, escúchame una cosa. Pese a que los hijos de Job eran perversos, Satanás no lo podía matar. Él mismo lo confesó. Cuando Dios le dijo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Él le dijo: si lo ha acercado a él, su casa y todo lo que tiene. Dios sabía que sus hijos pecaran, porque Job hacía sacrificio por si acaso sus hijos habrían pecado. Y ellos vivían de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Pero cuando hay un justo, ahí en el centro de la voluntad de Dios, my God, Dios preserva la familia hasta que esa familia se salve, porque hay una promesa. Escúchame una cosa: de tu casa no se puede perder nadie, porque tú cargas una promesa. Pero ¿sabe qué tiene que pasar para que esa promesa se active en tu vida? Tienes que tomar la decisión de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente no suena bien ponerme a mí por delante, pero espiritualmente es la forma correcta. Hello. ¿Qué me dijo mi esposa? Si tú saltas, yo salto. Si tú oras, yo oro. Mi vida va a inspirar al resto de la casa. Hello. Porque hay muchos hijos que no se salvan, porque sus padres lo que tienen es religión e hipocresía. No tienen vida cristiana. Entonces yo y mi casa, primero cambio yo,
primero inspiro yo, primero busco yo, primero me apasiono yo, y mi casa lo hace después. Por eso Josué digo, yo y mi casa. Yo soy responsable primero de mí y después de mi casa. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe lo que dice Satanás? Dámelo nada más para sacudirlo, para que tú veas. Déjame lo sacudo un poquito. Déjame le sacudo la finanza. Déjame le sacudo un hijo, se lo revelo. Déjame sacudirlo como un trigo. Cuando el trigo es sacudido, se caen los granos. Pero ¿sabe por qué al trigo no le afecta? Hello. Porque cuando el trigo está listo, cuando el trigo ya está listo para ser cosechado, ¿sabe qué hace? Se dobla. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Por qué Jesús dijo, déjalo que crezcan juntos? Que en el tiempo de la siega se va a saber quién es quién. Porque la cizaña nunca se dobla, siempre está así. Siempre está con orgullo. Pero el trigo, cuando está listo para ser cosechado, se dobla. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Usted tiene que ser un trigo listo. Así, siempre humillado ante Dios. Siempre humillado ante Dios. Siempre a la disposición de lo que Dios quiera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo que sigue, hijita, por favor. Pero yo he orado. Esa es mi seguridad. Saber que Jesús, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está orando para que tu fe no te falte en esa prueba. Jesús está orando para que tu fe, no retroceda en esa prueba. Entonces, si tú no tienes fe en tu oración, ten fe en la oración de Jesús. Él está orando para que mi fe no falte. Por eso que yo me mantengo en fe. Porque tal vez yo no tenga fe en mi oración, pero tengo fe en la de Jesús. El Padre no le ha negado nunca nada a Jesús. Y saber que lo tengo orando por mí, orando por mi fe, me garantiza ser un hombre de fe. Oh my God, Espíritu Santo, ayúdame. Segundo de Corintios 4:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No seamos tontos. No nos hagamos los tontos. Hay una batalla que hay que pelear. Y Satanás no puede ganar ventaja. No ignoremos la maquinación. Ni deis lugar al diablo. No le guarde una habitación en su casa al diablo. No le dé lugar. No hay espacio. Estamos llenos, Satanás. Aquí tú no cabes. Tú no cabes aquí. Tú no eres necesario. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Termino con esto. Haciendo violencia para entrar en el reino de los cielos, se requiere fuerza y presión espiritual para conquistar el reino, el cual es una aparente contradicción, y solo la poseen los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. En su debilidad humana se manifiesta la fuerza de la gracia de Dios, que es con la que se conquista, por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, por el poder del Espíritu Santo. Una sumisión a la gracia que me hace osado para hacer presión hasta conquistar lo invisible y poseer lo imposible. Y por medio del ayuno y la oración, que me rompe a mí, rompe mi alma, rompe la oposición demoníaca, activa los ángeles y me abre las puertas secretas del reino. El asunto con el ayuno es que primero me rompe a mí mi deseo de comer. Me rompe a mí. Y hay cristianos que no pueden ayunar. Y yo sé cuando el ayuno está siendo efectivo en mí. Me empieza el dolor de cabeza. ¿Alguien le ha dado dolor de cabeza en medio de un ayuno? Ay, Dios mío, se te descompensa el cuerpo. ¿Y sabes lo que digo cuando te ruge diablo? Y ese momento que tú sientes que te vas a desmayar, se te apagan las luces y Señor Padre, tengo que tomarme un té. No, usted no tiene que tomarse nada. Usted tiene que dejar que el ayuno lo rompa. Usted no tiene que romper el ayuno. ¿Qué es lo primero que la gente está pensando
¿a qué hora rompemos el ayuno? No, 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 no. Deja que el ayuno te rompa. Que te rompa el orgullo, que te rompa la altivez, que te rompa la incredulidad, que te rompa completamente. Si no has oído mi mensaje del domingo por la tarde, ya yo lo subí al canal de YouTube. Escúchalo. Deja que el Señor te quebrante para hacerte inquebrantable. Deja que el ayuno te rompa, que te quebrante, que lo haga. Mano, yo he hecho ayuno, mano, que no me he podido ni levantar. Sobre todo cuando son periodos largos. Cuando hago ayuno de 21 días o de más días. Mano, a veces nada más estoy en la cama así, torcido. No siento la pierna, tengo calambre. ¿Alguien le ha dado calambre en un ayuno? Mano, calambre en las piernas, no puedo ni andar. Y está ahí. Antes mi esposa se preocupaba. Mi amor, ya tienes que comer, ya es suficiente. Yo digo, no, 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 hasta que me rompa, hasta que yo sienta que haga ¡pra! Y yo sé que a los cristianos tradicionales dicen, pastor, ¿usted no cree que eso es extremismo? Hay que ser prudente. Resulta que cuando el diablo viene a atacarte a ti, viene a atacar tu finanza, viene a atacar tu familia, viene a atacar tu matrimonio, no usa prudencia. Si yo hubiera sido prudente, ya yo estuviera muerto. Cuando el médico dijo, si usted se pasa el tiempo de comida, así sea por 10 minutos, su estómago empeora, le da una hemorragia y se muere. Yo dije que el diablo dijo, ¿qué? Pues Señor, mátame si me vas a matar, pero en ayuno. Y el resto de la historia usted ya la conoce. Entonces entienda que hay una batalla, que hay un reino que es invisible, pero es real. Entienda que el reino es cosa que se conquista. Y solo los más decididos son los que se adueñan de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias y pido, Padre nuestro, que tu reino venga a este lugar. Que yo pueda ser un conquistador de tu reino, Señor. Que yo pueda conquistar tu reino, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, Padre Santo, a no rendirme, a no retroceder, Señor, a no rajarme, Señor. Padre, dame fortaleza. Envía tu gracia, oh Dios. Envía tu gracia, oh Dios, para que yo pueda ser uno de esos violentos, de esos valientes que arrebatan el reino, que penetran, Señor, y toman el reino, Señor, y conquistan el reino por la fuerza, Señor. Padre, oro por este pueblo, Dios. Jesús, tú también estás orando por nosotros para que nuestra fe no falte, y te lo agradecemos eternamente, Señor. Gracias, Señor, porque sé que nuestra fe no va a faltar, porque tú lo estás rogando. Tú estás rogándole al Padre que nuestra fe no falte. Te amamos y te bendecimos. Denle un aplauso a Jesús, por favor. ¿Alguien aprendió algo esta noche?